Hay que decir que nos ha quedado bonita esa cabecera del Impact Chat. Bueno, vamos a hablar hoy de diversidad. Y yo había puesto en el título de normalización y me decía nuestra primera invitada, a mí normalización es una palabra que no me gusta porque significa que lo de antes no era normal. Me gusta más hablar de celebración. Y oye, yo si es por celebrar, lo que sea, la verdad. Voy a darle paso a nuestra primera invitada, que es Rosa Almiral. Muy buenos días, Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí para hablar con nosotros de algo que es muy importante en tu apretadísima agenda vital. Pues sí, estoy encantadísima de estar de aquí por eso. O sea Genial. que ahí Bueno, vamos. vamos a contar quién es Rosa Almiral lo primero. Es emprendedora social de Ashoka. Rosa y yo entramos en Ashoka el mismo año y nos conocimos en un viaje a Polonia en el que descubrimos qué era Ashoka, lo que hacíamos allí y hacia dónde iba a ir nuestra vida de la mano de esa organización posteriormente. Pero lo que hace Rosa en el día a día es infinitamente más importante, creo, que todo esto. ¿Cómo lo definirías tú? Porque para contarlo yo casi que es mejor que lo cuentes tú, Rosa. Bueno, yo diría que desde pequeñita soy muy transgresora, ¿no? Entonces yo soy ginecóloga y ya, bueno, de hecho me hice ginecóloga por militancia feminista de los años 70, ¿no? Para dar la oportunidad a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, ¿no? Y en mis últimos años de vida profesional, pues conocí otra realidad. O sea, después de haberme pasado añísimos hablando de hombres, mujeres, pues bueno, decidí qué es esto de ser hombre, qué es esto de ser mujer, y me hice muchas preguntas y quien me ha enseñado que esto no tiene respuesta son las personas trans. O sea que en los últimos 10 años de mi vida me dedico íntegramente a acompañar a personas bueno, que se autodefinen como personas trans, ¿no? Desde un servicio de salud pública en Cataluña que ha roto el modelo tradicional de atención de estas personas, que era muy heavy, muy heavy, muy heavy. Sí, y lo sigue siendo en algunas partes de España, que es lo más acojonante de todo esto. Quiero que expliquemos un poco esto para la gente que estáis en el chat. Vamos a hablar mucho de diversidad y vamos a hablar de las personas trans a lo largo de esta primera media hora con Rosa. Y una de las cosas que a mí me parece importante, ya que tenemos aquí a Rosa, que hagamos es, tenemos todos dudas, seguro, sobre cómo es la transición de las personas trans, sobre cómo se las atiende en los servicios de salud pública, sobre probablemente muchos prejuicios que tenemos relacionados con las personas trans. Esta mañana hablaba con Rosa y me decía, mucha gente relaciona el mundo trans con la prostitución. Y eso también hay que desmontarlo. Y es legítimo que tengamos determinadas dudas porque vivimos en una estructura social que no ha integrado a las personas trans o no ha empezado a integrarlas hasta reciente, muy, muy recientemente. Entonces, estamos aquí para resolver preguntas. Las preguntas que tengáis, planteadlas, que no hay nadie que sepa más que Rosa de esto, que las lleva acompañando durante la última década. Vamos a ir por partes, Rosa. La primera, en algunos lugares de España y en Cataluña, hasta hace 10 años que empezó a trabajar el servicio de tránsito, la transexualidad se consideraba una enfermedad mental hasta hace nada, hasta el 2018, que es literalmente hace nada, pero en muchos lugares de España siguen pasando primero las personas trans por los servicios de psiquiatría. Bueno, yo diría más, no solo en España, en el resto del mundo, digamos, y digamos primer mundo, mundo del privilegio, porque hay muchos países en que esto está condenado con la pena de muerte. O sea que, digamos que la situación desde el privilegio de algunos países, digamos países occidentales o de primer mundo, pues es distinta, pero en realidad que yo sepa hay solo dos países, nosotros seríamos un país también, Cataluña, ¿no? Que consideran a la condición trans como una condición que forma parte de la naturaleza humana y de la diversidad, ¿no? Que serían Malta y Cataluña. Pero en el resto del mundo, donde los servicios de salud pública atienden a estas personas, sí que tienen lo que se llamaría un modelo que nosotros llamamos patologizador, que es un modelo en el que la persona no tiene derecho a autodefinirse en cuanto a su identidad, sino que son los profesionales, ¿no?, quienes definen al verdadero trans de posibles personas que simulen ser trans, ¿no? Esto tiene una historia muy, muy larga, quiero decir, pero en realidad sí que en los protocolos médicos actuales hechos por expertos en acompañar a personas en esta condición, pues siempre se
prioriza el hecho de que haya una evaluación de la salud mental de esta persona, que se ajuste a unos parámetros de lo que socialmente se considera masculino y femenino, que su orientación sexual sea normativa respecto a su identidad de género, en fin, un lío tremendo, ¿no? Con lo cual, en estos procesos, el 10% de las personas trans que van a pedir ayuda para hacer su transición se encuentran rechazados por los servicios de salud. A mí me parecía durísimo una cosa que leía antes, que era que hasta que Transit apareció en Cataluña, la gente que estaba en ese momento de transición iba a la unidad de trastornos de identidad de género. O sea, solamente que existiese una unidad de trastornos de identidad de género en el año 2012 me parece sorprendente y bueno, que apela un poco a la poca diversidad que existe también en la concepción del mundo que tenemos, ¿no? Bueno, desde los servicios de salud, de hecho, la mayor parte de diversidades respecto al cuerpo se nombran como trastornos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trastorno de desarrollo sexual, que sería otra diversidad que la de las personas intersexuales. Digamos, médicamente van a unidades de trastorno del desarrollo sexual. Quiero decir que en medicina, por desgracia, el tema diversidad no lo llevamos muy bien. Y todo esto, a pesar, al final, Rosa, le pedía a nuestra compañera Yuli Jara del equipo de datos que me sacase algunos datos de la aceptación de las personas trans en Europa, ¿no? Para que nos comparásemos por países, que yo creo que eso siempre es sano, para ver dónde estamos. Y en realidad, en España estamos bastante bien. O sea, la encuesta preguntaba cómo reaccionaría si su hijo, hermano o un familiar cercano se declarase transgénero o no binario. En España, el 78% de los encuestados dicen que le apoyarían mucho. En el resto de países, casi todos están por debajo del 50% en apoyo. O sea que en realidad parece que somos bastante tolerantes en ese sentido. Como población, probablemente también habrá diferencias seguramente en dónde se hayan pasado estas encuestas o el muestreo donde se haya hecho, pero en realidad la sociedad en cuanto a libertades siempre va por delante de lo que son las estructuras de poder. Entonces, el poder médico, ¿no? El poder judicial, el poder administrativo, probablemente si se hubieran hecho encuestas de aceptación o de no discriminación a estas personas, las encontraríamos muy distintas en el entorno laboral, empresas, etcétera, ¿no? Pero en realidad cuando hablas de la aceptación de una persona querida, es que cuando hay amor, en realidad lo puedes acompañar todo. Bueno, sí, seguro que efectivamente lo del amor y la cercanía lo simplifica, ¿no? Fíjate, pregunta Wololo, vamos a empezar a resolver algunas dudas. A día de hoy, que todavía la ley trans que llevó el gobierno al Consejo de Ministros hace unos meses ni siquiera ha pasado el trámite del Congreso, por lo tanto no es una realidad. A día de hoy, en general, las personas trans no en tránsito en el resto del país tienen que pasar por algún tipo de tribunal o lo evalúa uno o varios médicos en una consulta. ¿Cómo es el proceso y qué cambia con respecto a tránsito? En principio, en los protocolos actuales de la mayor parte de unidades de identidad de género que han quitado la palabra trastorno, porque todo va evolucionando, tienen que pasar por una evaluación psicológica y psiquiátrica. Y luego hay, de alguna manera, un encuentro entre estos dos profesionales para si le dan el ok, y por lo tanto puede ya pasar a endocrinología y a plantear el dar solución a sus necesidades, a lo mejor en cuanto a tratamientos para modificar el cuerpo, o simplemente les rechazan diciendo que no, que están confundidos y que no son personas trans, o a lo mejor les obligan a pasar por un acompañamiento psicoterapéutico un tiempo para ver si persisten, ¿no? en su idea de que continúan siendo trans, en fin. Digamos que antes no llegan a lo que serían sus necesidades y hay que tener en cuenta que la mayor parte de personas trans cuando se acercan a un servicio de salud es que llevan un proceso muy largo y muy personal de debate interno y con su entorno haciéndose esta pregunta, ¿soy o no soy trans? Para haber llegado efectivamente a una conclusión y al final empezar a tomar medidas de ir a un médico, etcétera. Esto cuando llegan a tu servicio a Transit no es así.
Pues no, no es así. Nosotros, digamos, en Transit somos un grupo de 10 profesionales de distintas categorías profesionales y hacemos todos lo que diríamos una visita de acogida. Y en esta acogida lo que damos es voz a la persona. Evidentemente no juzgamos, no cuestionamos, no evaluamos lo que nos diga la persona respecto a cómo vive su identidad. Es lícito y en cualquier caso somos expertos. Nosotros siempre decimos que es una relación de experto a experto, o sea, ellos son los expertos en su identidad y nosotros seríamos expertos profesionales en acompañar en este proceso y en las necesidades únicas de aquella persona que además hemos aprendido a partir de la escucha de muchas otras personas trans que nos han dado estrategias. Claro, y que incluso aunque tú seas ginecóloga y no estés especializada en psiquiatría, al final ese acompañamiento a lo largo de los años de muchas personas trans te hace saber ver cosas y entender en qué momento está cada una de esas personas, me imagino. Bueno, es que de hecho en los primeros 4 meses de Transit las personas trans que vinieron me hicieron un máster. O sea, no hay un currículum formal, pero yo les decía, mira, yo no te voy a preguntar nada porque no tengo ninguna curiosidad y eso estoy aquí para ayudarte, pero todo lo que me expliques me va a servir para poder acompañar a otras personas. Y la verdad es que fueron súper generosas y bueno, máster rápido, económico, gratuito en simplemente unos 4 meses, pero continúo aprendiendo. Porque fíjate que hay una cosa que no sé si Rosa la contará, pero os la voy a contar yo. Hace 10 años, cuando Rosa empezó a hacer esto, no fue a su servicio y les dijo, oye, voy a montar una cosa tal, y la escucharon súper bien y le dijeron, claro, aquí tienes los medios, el personal, las horas laborales. No, esto no fue así. Rosa de repente se dio cuenta que había un problema en el tratamiento de las personas trans y dijo, bueno, pues voy a sacar mi tiempo libre y de mi tiempo fuera de mi horario laboral y voy a empezar a hacer atención a las personas trans que se acerquen al servicio. Y a partir de ahí, y por la gran acogida que tuvo la iniciativa entre el colectivo trans, fue por lo que a Rosa le dijeron, hombre, pues igual esto ha sido una buena idea, igual vamos a crear un servicio aquí, etcétera, que me parece muy significativo, es lo que tú decías de la sociedad siempre va por delante de las estructuras, de los lugares, y las personitas somos capaces de cambiar esas estructuras en nuestro entorno. Por ahora a nivel Cataluña, pero fíjate, 10 años después con una ley. Pues sí, el inicio fue este, ¿no? Yo pensaba en realidad, como tenía un total desconocimiento de esta realidad, creía que serían 10 personas al año y que esto me pillaría 3 tardes al año, ¿no? Y se ha convertido en un volumen creciente, ¿no? En este momento hemos atendido 5.200 personas, vienen cada semana 15 a 20 personas nuevas y es que yo pienso que en este momento el género está en una revolución increíble, ¿no? Y en realidad, pues sobre todo en los adolescentes se ve mucho este planteamiento de qué nos habéis contado, qué es esto que nos estáis obligando a ser hombres, mujeres, por qué la falda es femenina, por qué la barba ha de ser masculina, ¿no? Y bueno, y hay cada vez más personas que se declaran como no binarios, ¿no? Que están en algún lugar entre hombre y mujer y que lo que están luchando en realidad es por expresarse y estar en este mundo como quienes son. Y me imagino, Rosa, que habrá mucha gente. Te voy a hacer ahora una de esas preguntas que me parece muy interesante, sobre todo porque la plantea una persona del chat y llegamos a ese momento en el que vamos a resolver dudas que son legítimas que tengamos las personas que no interaccionamos con personas trans en el día a día y me parece que es importante que las resolvamos aquí. Dice Víctor Pa98, entiendo que haya un estudio psicológico que puede sonar abusivo, que exista, pero ¿existe la posibilidad de que una persona se pueda arrepentir de la decisión tomada o no? Y quiero enlazártela con otra. Creo que todos tendemos a pensar que todas esas 5.000 personas que pasaron por Transit, todas terminaron en una cirugía o en hormonación no siempre es así, ¿verdad? Yo me imagino que hay gente que se acerca al servicio para redefinir su género, no necesariamente en lo físico. A ver, se habla, digamos, evidentemente el tema arrepentimiento está en debate, ¿no? Y evidentemente que hay personas que en la primera visita plantean estar en un sitio y evolucionan. Nosotros siempre decimos que la mayor parte de personas que vienen a Transit están explorando cómo estar en este mundo y cómo sentirse, ¿vale? Nosotros no hablamos de arrepentimientos, hablamos de retransiciones. De hecho, yo siempre digo, yo no soy la misma mujer que era a los 14 años, yo estoy en evolución. ¿No? Y muchas de las cosas que creía como mujer a los 14 años no los creo ya, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad
que hay personas que evolucionan en el género, incluso a lo mejor desde nombrarse como mujeres trans y en su proceso decir, bueno, pero yo ya no voy de A a B, o sea, de macho a hembra, sino que me quiero quedar en un paso intermedio, ¿no? Porque también me estoy cuestionando el género, ¿no? En las, digamos, lo que muchas de estos arrepentimientos no son en realidad una negación de tu identidad, sino que es las dificultades y las discriminaciones y las violencias que vives en el día a día que dicen yo no puedo con eso y por lo tanto voy a intentar volver a vivir en la identidad que se me otorgó al nacer porque es excesivamente duro y yo no puedo con eso, he perdido familia, he perdido trabajo, he perdido tal, ¿no? Entonces, y en algunos estudios que se han hecho hay 6 de cada 1000 personas, ¿no?, que inician un proceso de tránsito, que el tránsito puede ser social, puede ser hormonal, puede ser quirúrgico o puede ser ninguno de los 3, pero o alguno de ellos o todos juntos, pues hay esto, 6 de 10.000. Esto yo creo que es muy, muy poquito. 6 de cada 10.000. Sí. Bueno, 6 de cada 10.000, desde luego, es una parte muy pequeña. Pregunta Lil Miss si existen, o sea, me parece muy interesante que lo has dicho tú ya, de hecho, esa idea de que hay gente que retransiciona porque es demasiado dura la discriminación a la que se ven sometida. En los datos de Julie, que me han venido muy bien, esto también figura, ¿no? Lo que dicen es que, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, la mayor parte de las personas trans se sienten muy, muy discriminadas. Un 60% en las mujeres trans y un 43% en los hombres trans, que al final el trabajo, lo queramos o no, es un pilar básico de nuestra vida, no es... Pues sí, digamos ahí, en todo este proceso de ir construyendo tu identidad, primero hay evoluciones en la propia identidad, o sea, personas que digan, no, 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 yo quiero volver al punto inicial y además siento que todo lo que he hecho ha sido un error. Esto son muy poquitas, son estas 6 de 10.000. Otra cosa es que haya personas que hacen pasos hacia atrás. Y estos pasos hacia atrás puede ser simplemente por plantearte la visión que tenías de un determinado género, pero la mayor parte de veces son por cuestiones sociales. Digamos, el entorno es determinante a la hora de que este camino pueda ser positivo o no. Y hemos de tener en cuenta que hay muchas discriminaciones y violencias hacia estas personas. Vamos a intentar arreglar esto un poco, Rosa, en ese sentido. Aquí hablamos muchas veces de cómo hay que hablarle a los negacionistas, de cómo hay que hablarle a alguien que ha manifestado la intención de suicidarse, cómo hay que hablarle a alguien que está en un momento de transición, cómo hay que relacionarse con esa persona para que no sienta que la presión social es demasiado para poder tomar una decisión clara por sí mismo y no influenciada por el entorno. Bueno, en esto nosotros lo que recomendamos siempre a las personas trans es que antes de tomar las decisiones se pongan en contacto con referentes positivos, ¿no? Hay ya muchas personas trans en nuestra sociedad que han hecho caminos muy, muy positivos, ¿no? Y tienen estrategias realmente para superar algunos de los obstáculos que hay en esta sociedad, ¿no? Y por lo tanto, el hablar con muchas personas trans que hayan hecho caminos positivos les puede dar esta visión de que se puede hacer este camino de alguna manera, digamos, no con éxito, porque tenemos una sociedad que pone muchos obstáculos, pero sí un camino a estar como mínimo en condiciones más o menos de normalidad, por decir de alguna manera, ¿no? Mira, pregunta Wololo, que no recuerda cómo está ahora la ley, pero ¿a partir de qué edad pueden dar el paso de transicionar sin tutor legal los menores? ¿Está en 18, está en 16? A ver, Habitualmente van acompañados de los padres, ¿no? ¿Cómo es ese proceso que decías tú que ahora está como en auge? Bueno, esto dependerá del país, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos la mayoría de edad legal sanitaria a los 16, o sea que legalmente podría un menor venir sin tutores legales, sin progenitores, a pedir un tratamiento hormonal o a decidir hacer esta transición social y en el centro educativo y en todos los sitios sin ningún problema. A ver, desde Transit creemos que incluso por encima de 18 años, personas que son dependientes
dependientes económicamente y emocionalmente de sus familias, es un error que lo hagan sin el acompañamiento de como mínimo alguno de los adultos de su núcleo familiar. Por lo tanto, trabajamos intensamente, ¿no?, en estas personas para que, porque una cosa es acompañar a las personas trans y la otra es acompañar al entorno familiar. Y es verdad que si una persona de 20 años decide transitar y ha tardado 20 años en ver claro esta necesidad, cuando lo dice a su entorno familiar, lo más probable es que se encuentre un cierto shock, un cierto descontrol emocional, una cierta negación. Pero después de acompañar a muchas familias que de entrada decían que no podían, pues hemos conseguido que acompañen y que además al final celebren la condición trans de esta persona, ¿no? Por lo tanto, digamos, a nivel legal podríamos empezar a los 16 años. Antes de los 16 años necesitamos la autorización de los tutores legales, de los progenitores, todos, ¿vale? Y nosotros, a pesar de que la ley esté así, siempre aconsejamos una cierta demora en el inicio del tratamiento en gente emocionalmente y económicamente dependiente del entorno familiar para que nos den un tiempo a trabajar en el entorno familiar y que haya una aceptación y un acompañamiento hasta la celebración de esta situación. Esto que dices, Rosa, del acompañamiento de la familia, yo lo he visto en otros proyectos de Ashoka también, como de la importancia de no solamente tratar al individuo, sino también tratar al entorno, y creo que en realidad es aplicable para cualquier tipo de diversidad en la que estemos trabajando, ¿no? No solamente es la personita que se siente discriminada, sino cómo su entorno puede acogerle, hacerle mejor. Vamos a hablar con Mahmoud así en breve de eso, que yo creo que es el punto al que todos queremos llegar, pero te quería preguntar una cosa más. ¿Tú cómo de diversa crees, a pesar de lo que dicen las encuestas, España con respecto a las personas trans? O sea, ¿crees que sabemos acogerlas, que realmente está normalizado que una persona sea trans en un centro de trabajo, en un colegio, o que no estamos ahí todavía? A ver, yo creo que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años gracias a que la comunidad trans se ha visibilizado desde no el victimismo, sino desde posiciones positivas y hablando de derechos, ¿no? Pero nos queda mucho, o sea, nos queda muchísimo para que su vida sea tan bueno, tan buena o tan mala como la de todos los demás, ¿no? Esta diversidad plantea muchos interrogantes, plantea que la gente del entorno educativo, laboral y a cualquier sitio que vayan, pues pueden tener miradas, pueden tener preguntas incómodas, pueden tener rechazo, sobre todo, por ejemplo, en el ambiente laboral pasa mucho. Afortunadamente tenemos leyes en algunas comunidades que ya esto trabajan para erradicar, ¿no?, todos los actos transfóbicos, pero y hemos empezado y creo que estamos actuando con mucha fuerza, pero tardaremos años en romper este esquema de que se nos cruzan los cables cuando una persona que hemos asignado niño al nacer nos dice que se siente niña y que quiere estar en este mundo y expresarse y que la traten como niña, por ejemplo. Sí, sí, y como descubrimos, tenemos una concepción y una etiqueta puesta a una persona y de repente las etiquetas entran en conflicto. Una última pregunta antes de que le demos paso a Mahmoud. Dice Wololo, ¿en la sanidad pública existen los mismos criterios que en la privada o siempre hay que empezar en la pública y luego ya se puede tratar en la privada, o hay como un fast track si tienes dinero para ir por la privada para transicionar? Bueno, la verdad es que en la privada siempre están menos sometidos a pagando San Pere canta, decimos aquí, ¿no? Quiero decir que, bueno, que si tú pagas, te dan y por lo tanto hay personas que acuden a la privada y no hay los mismos criterios. Pero, por ejemplo, aquí en Cataluña, uno de los centros privados es Barna Clínic, que de hecho es la parte privada del Hospital Clínic, donde está el servicio de psiquiatría de la unidad de identidad de género, que hacen el mismo proceso. O sea, que ellos están tan convencidos que el proceso de evaluación es importante que lo hacen igual. Luego hay endocrinos privados que evidentemente no hacen todo este proceso de evaluación, ni de juzgar, ni de cuestionar, y no es necesario estrictamente pasar por sanidad pública. Hay una cosa que tú dices siempre, Rosa, que es que hay un problema de... Tú me corregías esta mañana, yo te decía educación y tú me decías, no es educación, es sensibilización. Y de sensibilización, además, en el ámbito médico incluso, ¿no? Hablábamos recientemente del aborto y de cómo
existe una falta de sensibilización en los gerentes y en los jefes de servicio de muchos hospitales en España con respecto al aborto, y sin duda también existe con respecto a las personas trans, ¿no? Yo creo que pues, tú y Transit habéis hecho mucha labor en eso en Cataluña, pero sigue siendo algo de lo que no se habla cuando se estudia medicina, por ejemplo. No, evidentemente no forma parte del currículum. Yo he intentado contactar varias veces con la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina, para intentar que al menos haya alguna asignatura o en alguna asignatura se dé esta visión despatologizadora de la condición trans, pero no, estamos muy, muy lejos y en realidad la sensibilización, porque educar a la gente se educa con el tiempo y es muy complicado, ¿no? Pero pequeñas píldoras de sensibilización, de que vaya alguna persona trans a hablarles en propia voz, que esto es lo que es más significativo, porque el problema que yo con Mahmoud, también que le he leído alguna entrevista, veo que también siempre dice pues que nos escuchen, que no nos pongan etiquetas, que no nos defina la gente que no tiene esta condición, ¿no? Y hablen de nosotros sin saber quién somos. O sea, hablad con nosotros y escuchadnos, y a partir de aquí, pues bueno, es seguro que os abre la mirada, porque tenemos por desconocimiento pues toda una serie de prejuicios y de preguntas locas, que es porque se nos cruzan los cables en realidad. Total, total. Voy a meter a Mahmoud ya porque estamos hablando de él como si fuera Godot y le estuviésemos esperando, pero Mahmoud está aquí, podemos hablar con él directamente. Hola, Mahmoud. Hola. Hola. Bienvenido, lo primero, a esta Twitchería. Muchísimas gracias por estar aquí. Tú eres fellow de Acumen y fundador de Euphoria Diversity. ¿Nos puedes contar un poco a qué te dedicas? Para que no lo cuente yo tampoco. Vale, para decirlo muy sencillamente, bueno, yo me llamo Mahmoud, pero puedes llamarme Mah porque todo el mundo aquí en España me llama Mah, así que soy Mah. Yo trabajo básicamente con las entidades a través, ¿no?, de Euphonia Diversity, que es el proyecto que estoy llevando. Trabajo con las entidades para entender los diferentes procesos y sistemas que tienen dentro del organismo, ¿no?, dentro de la empresa o organización. Lo que hago es, al analizar esos sistemas, trato de dar diferentes recomendaciones a la entidad de cómo pueden hacer que esos sistemas sean más inclusivos y equitativos en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, el proceso de selección, ¿no? De cómo podemos hacer un proceso de selección más inclusivo en ese sentido. Sí, me interesa mucho que hablemos de esto porque creo que es como la típica cosa que está muy de moda de, no, tengo una empresa que es muy diversa y no, en este es un colegio muy diverso porque hay niños con la piel de otro color y es como, a ver un momento. La diversidad malentendida, yo siempre lo explico así y lo hago muy a la pata de llana, pero creo que se entiende perfectamente. La diversidad malentendida es, en la foto de mi empresa sale una persona negra. La diversidad es otra cosa. Y la integración es otra cosa. Entiendo que es a lo que os dedicáis vosotros, ¿no, Ma? Sí, o sea, básicamente lo que hago, básicamente hay un aspecto, un concepto muy clave, ¿no?, en trabajar la diversidad, que es la equidad, ¿no? La equidad trata de verificar y asegurarnos, ¿no?, de que todos los diferentes colectivos o, ¿no?, los diferentes colectivos de la sociedad no tienen el mismo acceso, un acceso que tiene en mente o no tienen en consideración, ¿no?, sus diferentes circunstancias, ¿no?, en ese sentido, a las posibilidades y oportunidades que tenemos dentro de nuestra organización en ese sentido. Por ejemplo, por intentar interconectar, me imagino que, por ejemplo, para las personas trans que nunca hayan accedido al mundo laboral, si no tienen cierta relación con determinados mundos o no se hacen ofertas en abierto o enfocadas incluso a colectivos, es imposible que se les integre. Imposible no, habrá muchos casos, pero no es lo corriente, no entran dentro del flujo generalizado, ¿no? Sí. O sea, específicamente no, bueno, creo que Rosa tiene, ¿no?, mucha más información sobre esto, pero específicamente con las personas trans, específicamente con los colectivos que llevan no tiempo también excluidos del sistema, ¿no?, tan lejos del sistema, específicamente no las personas, ¿no?, que tienen ¿no?, que pertenecen a diferentes grupos diversos, para llamarlo así, ¿no?, por ejemplo, personas trans y a la vez, por ejemplo, migrantes o algo así, le cuesta mucho más volver a integrarse dentro del sistema, ¿no? Porque también el sistema lleva tiempo, ¿no?, excluyendo a esas personas.
en ese sentido. Bueno, aquí yo añadiría que de alguna manera la mayor parte de diversidades, ¿no? Llevan a las personas a los márgenes, ¿no? Entonces, evidentemente lo que es la diversidad también se cruza con otras condiciones de la persona, como puede ser el estatus económico, el nivel cultural, el entorno donde vive, esto si está racializada o no, todas sus experiencias vividas, ¿no? Entonces, cuantas más intersecciones negativas además se unen a esta condición trans, o sea, la condición trans a mí me gusta mucho en una entrevista que dijo Mag de que, bueno, que las personas diversas no son personas vulnerables, simplemente tienen No. tienen una condición, ¿no? Entonces, claro, lo que hace que estas personas sean vulnerables son cosas vividas a partir de la respuesta digamos, de la sociedad a esta diversidad que va excluyendo a los márgenes. Y cuando estás en el margen, volver al núcleo central y tener los mismos derechos que cualquier persona es prácticamente imposible. Esa idea de que la vulnerabilidad en realidad te la genera el entorno, no te la generas tú a ti mismo. Hay una cosa que me parecía muy interesante, que le he leído alguna vez a Mag diciendo, que es esa idea de las etiquetas, ¿no? De cómo cuando nos dedicamos a poner etiquetas por diversidad, esto que dice Wololo de el hombre negro, la mujer china, el refugiado, la persona trans, al final la persona deja de existir, porque es una etiqueta, y una etiqueta es tan generalista que no nos fijamos en quién está detrás. Claro, claro. Básicamente es algo de las cosas no más interesantes, específicamente en el entorno de trabajar, ¿no? La diversidad de inclusión en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces, muchas entidades lo que intentan hacer es poner muchas etiquetas, ¿no? Sobre las personas, ¿no? De decir, pues esa persona es tal, esa persona es tal. Eso tiene algo positivo y negativo, ¿sí? O sea, algo positivo porque nos podemos, ¿no? Entender más las circunstancias de un colectivo específico, ¿no? Y fijarnos más, ¿no? En lo que necesita ese colectivo. Y algo negativo en el sentido de, también creo que le dije en esa entrevista, de no poder o de crear más distancia entre nosotros, ¿no? Nosotras o nosotras y esa persona, ¿no? Porque ponemos a esa persona en un grupo lejano, ¿no? Un grupo, ¿no? Que cerrado en ese sentido, ¿no? Lejos de nosotras en ese sentido. Voy a actualizar, que está entrando gente nueva al chat, de qué se ha hablado y que me acabo de meter. Estamos hablando de diversidad y de lo que es la diversidad malentendida y la diversidad bien entendida, y cómo tenemos, ahí me pone Fanetín el rótulo rápidamente, y de cómo la diversidad se hace en cada casa y tiene que depender de cada uno de nosotros también, porque en realidad no es que las personas diversas sean vulnerables, sino que nosotros les generamos esa vulnerabilidad cuando estamos alrededor de ellas. Otra cosa que le quería preguntar al chat también para que interaccionen con nosotros es: pensad en vuestros entornos, en vuestros trabajos, en vuestras familias, en vuestros grupos de colegas de toda la vida. ¿Se ha forzado alguna diversidad que realmente no se ha tratado más que como una etiqueta para cumplir un cupo, para que realmente no se ha intentado integrar a la persona? ¿Tenéis algún caso así presente y lo habéis vivido vosotros? Yo sé que Mahmoud siempre dice, yo, como he tenido una etiqueta en cada país en el que he vivido desde que me fui de Egipto como refugiado, pues claro, he sido de todo. Claro, porque yo, por ejemplo, pertenezco al colectivo LGBT como persona gay y en Egipto no tenía esa etiqueta. Después fui a vivir en Rumanía y empecé a llevar la etiqueta de árabe, ¿no? Y después, ¿no? Aquí en España llevo la etiqueta de refugiado, ¿no? Y cada etiqueta se puso como una barrera en las formas de interacción, ¿no? Entre yo y las personas en ese sentido, ¿no? Y por eso no hablo mucho, ¿no? De las etiquetas, la importancia, ¿no? De intentar ver a la persona más allá de las etiquetas, ¿no? Porque si por ejemplo dices Mahmoud el refugiado, todo lo que vas a pensar, ¿no? Es pateras o no sé qué y tal, no vas a pensar en mí. Yo, por ejemplo, nunca he estado en una patera, por ejemplo, pero ya tienes una asociación, ¿no? De quién soy yo incluso a través de esa etiqueta que incluso yo no he elegido. Yo pienso que, sí. Yo pienso que, por ejemplo, las etiquetas son muy útiles para que un colectivo se reconozca en una tribu, en una determinada situación, y además
inicie una lucha a favor, digamos, de este colectivo y hagan debates de, bueno, de su situación y de cómo se vulneran sus derechos. Pero en realidad, cuando personas que no pertenecemos a esta etiqueta hablamos de la etiqueta, por ejemplo, trans, desconocemos que es que cada persona trans es un mundo. Que es que no hay dos personas trans iguales, ni dos personas trans que hagan el mismo camino. Entonces, claro, es una simplificación que, digamos, para el resto del mundo no sirve. O sea, sirve para el propio colectivo para luchar por unos derechos. Claro, igual que nunca nos plantearíamos, no, yo es que tengo un grupo de mujeres de entre 20 y 22 años y entonces a todas las trato por igual y no tiene cada una sus problemas y su manera de ver el mundo y sus concepciones vitales distintas a las que tienes que dirigir de una manera distinta, ¿no? Pregunta Victoria, a ver si le entramos a esta pregunta. ¿Puede ser contraproducente que existan leyes de cupos que obliguen a mínimos en empresas? ¿Eso no genera esa concepción de diversidad malentendida, de, bueno, he cumplido mi cupo y chao? Eso es súper interesante. De hecho, es uno de los debates más interesantes del tema de las cuotas, ¿no? De tener cuotas fijas, que una empresa necesita llegar a un porcentaje específico de un tipo de diversidad, ¿no? En ese sentido. De un lado, la idea es que esto, tener algo de ese aspecto, empuja a las empresas más, ¿no? A intentar representar a la sociedad, ¿no? Porque al final la idea es llegar a abrir, ¿no? Una organización o una empresa, ¿no? A recibir talento desde los diferentes colectivos y no favorecer a un colectivo más que otro, ¿no? Pero de otro lado, eso nos lleva mucho, ¿no? A lo que llaman en inglés el tokenism, que es básicamente cuando empresas contratan a una persona para cumplir una cuota. Y ya está, ¿no? No porque esa persona de verdad, ¿no? No es lo ideal, ¿no? La ideal para un puesto de trabajo en ese sentido. Entonces, es un debate que no tengo una respuesta clara para responder a ello. Bueno, yo personalmente creo que, bueno, que igual ha de ser un paso transitorio, ¿no? Como cuando se pusieron cupos en un momento dado para que hubiera cuotas de mujeres en algunos lugares. O sea, cuando tú ves que un colectivo estructuralmente está discriminado en alguna área, ¿no? Puedes hacer algo y puede ser útil momentáneamente, primero para muchas personas y aunque incluso haya empresas que cumplan esta cuota simplemente por unos beneficios fiscales o tal, el hecho de que entre personas de un determinado colectivo en una empresa también sensibiliza probablemente o puede hacer como mancha de aceite a su alrededor, con lo cual se normaliza esta situación. O sea, por ejemplo, claro, yo ya soy bastante mayor y claro, directivas mujeres hace 40 años no había ni una, ¿no? Eso te Y iba a bueno, decir, que con las mujeres se ha visto claramente, o sea, empezó habiendo una ley de cuotas, a todo el mundo le parecía fatal, terrible, cual, y ahora cuando de repente vemos una junta directiva en la que no hay ni una tía, decimos, pero vamos a ver esto qué es. Entonces, empezamos con las cuotas, pero luego se ha convertido en una normalización tal que es que si no las hay, nos enfadamos. Si hay una mesa en un congreso en el que no hay ninguna mujer, yo no voy. O sea, es que es así, no es... Y lo hemos asumido como una realidad que tiene que estar representada, porque si no, ¿cómo vamos a contar el país que vivimos si no somos las personas que vivimos ese país? Que vamos a hablar solamente para las personas de determinado nivel económico, educativo, y no puede ser, no puede ser. Dice Torrente, sí. si no obligas a que se hagan las cosas bien, no se van a hacer bien, las cuotas son una opción. Sí, que de hecho, una opción que hemos visto que en ciertas cosas funciona. Me parece muy interesante lo que dices, Rosa, de ese poner una balsa de aceite y ver si eso permea, porque nos hace entender, bueno, nos hace acercarnos a una realidad que si no nos acercaríamos. Yo creo que Hombre, yo creo que, por ejemplo, esto se ve muy claro en los centros educativos aquí en Cataluña, ¿no? Que en este momento igual hay 500 personitas trans, ¿no? Que ya están socializadas en sus centros educativos como en la identidad de género que sienten, ¿no? Claro, esto es una revolución en todo un centro educativo. O sea, una sola personita en un centro educativo sensibiliza a la mayor parte de compis, a la mayor parte de padres de los compis, a la mayor parte de profesorado. Esto, bueno, a ver, es un privilegio de marketing, ¿no? Digamos, de cara a la normalización de esta situación, ¿no? Total. Claro. Dale, dale. No, simplemente quería decir que eso
es interesante, ¿no? También eso es prácticamente, ¿no? Cuando vemos una discriminación muy clara, ¿no? Como la discriminación, ¿no? La desigualdad, ¿no? De género que había, ¿no? En muchas empresas, que sigue habiendo en mucho, todo el mundo, básicamente, ¿no? Pero la idea es que para mí lo que veo es que es importante, obviamente que no la inserción o obligar a las empresas a, ¿no? insertar a más mujeres dentro de la empresa, eso ayuda, ¿no? a las personas a tener más contacto con mujeres, por ejemplo, y eso ayuda, ¿no? a cambiar la empresa desde dentro, ¿no? Pero también lo que pienso es la parte de si eso es escoger, ¿no? un problema, que es el problema de la desigualdad, y dar, ¿no? no una solución directa en ese sentido, ¿no? Eso me parece que muchas veces necesitas el empuje de la ley para poder hacer algo así, ¿no? Pero con las diferentes diversidades, lo que estoy pensando es si sería más interesante trabajar, que las empresas no se sienten esa responsabilidad de medir de verdad si tienen, ¿no? si tienen acceso a los diferentes colectivos, o si los sistemas que utilicen no discriminan contra cierto colectivo. Trabajar desde ahí en ese sentido. Claro, lo que pasa que lo que tú propones, que es la maravilla del universo, Claro. es muy lento, es muy lento. Y una ley, una cuota, digamos, una ley política que tenga una determinada, es mucho más rápida, de hecho. Claro. ¿No? Entonces Sí, los sí. dos caminos son necesarios, o sea, uno sin el otro no tiene ningún sentido para mí. Combinación, sí. Dos cosas que no necesariamente dependen de la gente que nos está escuchando, que es hacer una ley o decidir dentro de su empresa cómo se van a hacer los procesos de selección, por ejemplo. ¿Qué sí se puede hacer? Yo trabajo en una empresa que me parece que es muy poco diversa. ¿Qué puedo hacer para intentar empujar a mi empresa, a mi colegio, incluso a mi grupo de colegas, a que entiendan que la diversidad tiene que ir un poco más allá de la persona negra de la foto? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues yo pienso siendo mosca cojonera, donde estés, es que no hay más, ¿no? Digamos, donde estés, pues ir hablando de que, bueno, de que todas las personas somos diversas, que una diversidad no condiciona cómo es una persona, sino que hay habilidades, conocimientos. Y yo siempre digo, además, que para muchas empresas sería una maravilla de lo que yo conozco, ¿no? En cuanto a personas trans, pues son personas resilientes, son personas poderosas, son personas que han superado un montonazo de obstáculos, son personas que han luchado por ser quienes son. Y estas son cualidades que no tenemos las personas que vivimos en el privilegio, ¿vale? Y prácticamente todas las personas que tienen alguna diversidad o discapacidad, como alguien se puede incluso catalogar, que he visto en alguno de estos Sí, había una persona por ahí con comentarios. esa idea de coger de las etiquetas que yo me pongo, yo soy discapacitado, porque eso me permite diferenciarme y luchar en determinados terrenos, que si lo llamamos diversidad funcional es como si no me pasara nada. Y entonces ahí pierdo la fuerza que tengo de arranque. Claro, claro, digamos es que las etiquetas cada cual se nombra como le Exacto. sirve, ¿no? Pero Como yo, quiere. por ejemplo, yo diría que prácticamente todas las personas que están en el margen de lo que se considera normal, ¿no? Y que tienen caminos como más difíciles, son personas mucho más valiosas en los centros de trabajo. Y este es un mensaje que las empresas han de tener claro, porque son personas que han superado muchos obstáculos, ¿no? Y que han luchado por ser quienes son y han vivido muchas experiencias y por lo tanto pueden ser personas como más creativas, como mucho más resolutivas, ¿no? Pero bueno, será que se lo crean. Claro, yo les puedo poner la pasión para comentarlo, pero y luego que Bueno, conozcan a estas personas. oírlo es importante, desde luego. Claro, eso me parece súper importante, obviamente, ¿no? Es ¿no? la clave, ¿no? Para también mejorar como empresas, porque hay muchos estudios, ¿no? que demuestran, ¿no? que cuando tenemos en entornos más inclusivos y más diversos, las empresas llegan a ser mucho más no innovadoras y llevan también a tener una ¿no? rentabilidad mucho más alta que las empresas que no tienen tanta diversidad. Pero que quiero también explicar que para trabajar, si yo soy, por ejemplo, soy una persona que estoy en una empresa y quiero no trabajar la diversidad, necesito primero entender por qué no hay diversidad en la empresa, ¿no? Porque puede ser que hay ¿no? muchas candidatas y candidatos ¿no? que aplican al puesto de trabajo, pero no llegan ¿no? ¿no? a ser contratadas dentro de la empresa. Y puede ser también que no llegamos ni incluso ¿no? a esas personas, ¿no?
Puede ser que las personas entran y después a 3 meses se van, ¿no? En ese sentido. Entonces, entender dónde está el problema es el primer paso, ¿no? Porque veo también ¿no? las conversaciones sobre la diversidad, hablamos mucho, ¿no? De conceptos generales, la diversidad es importante, pero es muy importante también concretar, ¿no? Qué son los pasos que tengo que hacer. Y la primera cosa es entender, vale, no hay diversidad, ¿por qué? Y también entender para qué quiero trabajar la diversidad, porque también veo que muchas empresas no entienden o no tienen claro por qué están trabajando la diversidad. Muchas empresas la hacen por marketing, básicamente, ¿no? Y tener ¿no? Porque trabajar la diversidad puede ser algo desde yo deseo llegar, ¿no? a esa rentabilidad alta, a, por ejemplo, a cumplir la responsabilidad social corporativa, o a lo mejor quiero ¿no? abrirme a ¿no? una fuente de talento mucho más amplia, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay muchísimos motivos de trabajar la diversidad, pero hay que tener el motivo claro, ¿no? De que no sea solamente lo voy a hacer por marketing, ¿no? Un pinkwashing o algo de ese tipo, ¿no? De simplemente hacer Una marketing. pregunta, hay un debate sobre las cuotas intensísimo en el chat que me parece bien y creo que los tres hemos manifestado que ninguno lo tenéis muy claro, ¿no? O sea, como que a veces sí, a veces no, a veces parece que funciona, otras veces no estamos tan seguros de que sea así. Una pregunta, ¿puede haber lugares en los que la diversidad venga dada y no haya que hacer el esfuerzo? ¿O en realidad quien piense que la diversidad le viene dada en el día a día, en su empresa, en su entorno, en su colegio, en realidad es que no se está mirando lo suficiente? Bueno, yo creo, sí, a ver, yo creo que en realidad cada pequeña comunidad, sea laboral, educativa y tal, tiene diversidad en sí misma. O sea, pero es que desde, por ejemplo, no sé, en una escuela, en P3 ya se ve que hay una diversidad tremenda de maneras como las personitas o las criaturas están en el mundo. Lo que pasa que, bueno, que, claro, etiquetamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo qué sé, pues habrá la persona tímida, la persona gordita, la persona tal. Y de hecho, el mundo es diversidad, es que todos somos diversos. Es verdad, sí. Luego lo que pasa es que hay algunas diversidades que son discriminadas. Que se las miran, ¿no? Que siempre son las no reconocidas, las que son objeto de agresiones, de bullying, de acoso y tal. Pero todas las personas tenemos alguna diversidad, todas. Sí, lo he planteado mal, efectivamente. En Me refiero en positivo o en negativo, a ¿eh? integrar a las diversidades discriminadas Vale. en general. Que yo creo que hay lugares en los que se siente que eso está superado y tengo la sensación de que a lo mejor no nos estamos examinando de la manera correcta. Claro, la idea es que es muy difícil también encontrar un lugar donde de verdad no haya diversidad, ¿no? Porque también hay, que no haya diversidad y también que no haya discriminación a la vez, ¿no? Porque hay una mezcla siempre entre los dos, porque si pensamos, también la discriminación es un proceso, ¿no? De básicamente escoger, ¿no? A ciertas personas, ¿no? Ciertas categorías o ciertos aspectos, ¿no? De personas y no otros aspectos en ese sentido. Algo muy sencillo, por ejemplo, puede ser si un puesto de trabajo requiere siempre tener un máster, ¿no? Y no todo el mundo, por ejemplo, tiene un máster o no todo el mundo tiene acceso a máster porque no todo el mundo tiene el dinero para acceder a máster. Entonces, desde el principio estoy ya discriminando a muchas personas, ¿no? Que no tienen ese acceso, ¿no? La idea es también pensar, pues, ¿por qué quiero el máster? ¿No? ¿Qué quiero conseguir a través de una persona, ¿no? que tiene un máster en ese sentido? Y a través de ese pensamiento podemos empezar, ¿no? a evaluar cómo podemos, ¿no? Evaluar a una persona ¿no? desde una categoría o no, unas pruebas que son más inclusivas y menos, ¿no? Discriminatorias en ese sentido. Pero la discriminación está por todos los lados, básicamente todos lados. Sí. Nos quedan 5 minutos y me gustaría que hagamos un poco de ficción y de futurible. Yo tengo la sensación, y no sé si lo compartís, de que en los últimos 10 años en España la idea de la diversidad bien entendida, de la no discriminación, de la integración de determinados colectivos que siempre habían sido discriminados, ha avanzado bastante. ¿Dónde creéis que estamos en 10 años más? ¿Creéis que estas conversaciones son necesarias o que habremos
pasado ese Rubicón de etiquetar y discriminar mediante etiquetas? Yo pienso que la sociedad siempre va oscilando, ¿no? Y hay momentos como de apertura, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un momento de una relativa apertura, ¿no? Y que además hay un montonazo de administraciones o que hacen protocolos, ¿no? De inclusión a la diversidad y tal. Pero igual no soy muy optimista, pero pienso que vendrá un momento de receso. De hecho, hay en otros países que están más avanzados en cuanto a respeto a la diversidad, ¿no? Y que en este momento, por ejemplo, Suecia o Reino Unido, Estados Unidos, en el tema trans, están yendo para atrás, pero de una manera tremenda. Aquí, en este momento, situación política, creo que tenemos Vox creciendo, tenemos incluso dentro del feminismo una parte del feminismo que cuestiona todo, muchas de los derechos de las personas trans o que las personas trans reivindican. O sea que yo pienso que en pocos años estaremos en retroceso en este aspecto, pero siempre habrá gente luchando para que dentro de 10 años estemos mejor que ahora. Yo estoy convencida. Yo estoy, la verdad, totalmente de acuerdo con Rosa, ¿no? En ese aspecto, porque también veo que la sociedad, ¿no? Diferentes colectivos están hablando, ¿no? De una manera más alta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Intentando alzar la voz y hablar, ¿no? De las discriminaciones que sufren en ese sentido. Y eso sí que genera cambio, pero a la vez creo que es importante también tener en cuenta de que eso también pone un reto, un desafío a las entidades que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si cogemos la idea, ¿no? de la migración y, ¿no? diferentes, ¿no? generaciones de personas, ¿no? descendientes de migrantes entran al país, ¿no? Empezamos a cuestionar como colectivo también, por ejemplo, qué significa ser una persona española, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, o catalana, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿qué significa esto, ¿no? Entonces, es importante también entender de que es algo natural y humano, de que habrán personas que van a decidir mantener su idea no original o una idea no más, una idea previa que tenían de cómo es su identidad grupal, me refiero a la identidad grupal, y decidir no excluir a esas personas, ¿no? Habrá personas así, y por eso también hay una teoría súper interesante sobre esto, pero no voy a meter en ello mucho, que se llama Optimal Distinctiveness Theory, de que es la identidad personal, no es esa balance entre la identidad individual y la identidad grupal en ese sentido, cómo podemos mantenerla dentro del espacio social, en el espacio laboral, etcétera, y que para personas el balance será, ¿no? En tener diferentes personas, ¿no? De diferentes diversidades. Para otras personas sería de no tener todas esas personas, ¿no? Homogéneas en ese sentido, ¿no? Del mismo colectivo. Entonces, habrán personas contra esto y habrán personas pro esto. Eso está cambiando porque el mundo está cambiando. Hay muchas personas hablando, ¿no? De sus derechos y tal, que creo que eso va a avanzar, pero también habrá, ¿no? También un choque, ¿no? O personas que estarán en contra de este cambio. Bueno, así creo que va y viene y avanza todo. No os veo muy optimistas tampoco, también os lo digo. Pero me quedo con todo lo que habéis avanzado cada uno en vuestros espacios en los últimos años. Muchísimas gracias por veniros a este Impact Chat. Ha sido un placer hablar con vosotros. Me quedan 1.000.000 de preguntas. A Rosa no lo sabe, pero un día se va a venir a hablar de la lucha contra el movimiento antiabortista cuando el aborto todavía no era ni legal en este país, porque me ha parecido apasionante leer su participación, en realidad, en ese movimiento. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, efectivamente. Todos llegamos a hacer proyectos como los que cada uno hacemos en nuestro ámbito porque hubo un detonante en algún punto de nuestra vida. El de Rosa fue ese, pero nos lo contará otro día. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por compartir con nosotros este ratito de maldita twitchería. Bueno, ojalá volváis pronto. Muchas gracias. Pues nada, volveremos encantados. Sí. ¿Vale? Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, gentes del Twitch, vamos a cerrar con esto, este Impact Chat que hacemos con 3 organizaciones que apoyan la innovación social en España y a nivel internacional. Son Ashoka, Unlimited y Acumen. Me está preparando Natalia Díez Larraíz porque yo ya sabéis que no es lo mío esto, es que es así, no lo vamos a negar. Yo
paso por aquí a hablar de cosas súper interesantes y me encanta, pero todavía el botón de darle a la raid no me lo han enseñado. De hecho, probablemente la raid empiece y yo siga hablando porque no me voy a dar ni cuenta de que ha empezado. Dentro de 2 semanas volveremos a tener Impact Chat con más invitados y hablaremos de otro tema que ya os contaremos. Dicen por aquí, le están dando aplausos y besos a Rosa y a Mahmoud. Hay un poco de todo. Preguntan, ¿a dónde va la raid? Pues la raid va a ir... Ahora lo veréis, que si os lo cuento no hace gracia. Pero acordaros de que entráis y hay que gritar que no te la cuelen, que vais de nuestra parte. Por cierto, el lunes, maldita Twitchería de ciencia sobre frío y mocos. Hay quien quiere llamarla bienvenidos al otoño, bitches. Puede pasar de todo. Pero hablaremos mucho de mocos. Me dicen así por el pinganillo de la otra pantalla que ya está la raid en marcha. Ha sido un placer estar con vosotros. A mí me ha parecido interesantísima la conversación. Me parece que tanto Rosa como Mahmoud son gente que hace cosas maravillosas, muy especiales y que nos enseñan a mirar el mundo distinto, que al final es lo importante. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero si aprendemos a mirar el mundo diferente, mucho que llevamos.